retomando un poco el último tema que hemos conversado, sí, que era para análisis, que era el tema de la nueva relación que se está tejiendo en torno a este nuevo orden internacional, Brasil-China. La verdad que lo que arrojó esta gran cumbre de mercados emergentes, que se celebró el 13 y 14 de noviembre con China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, hablan de un replanteo en torno a la noción de multilateralismo. Tanto Putin como Xi Jinping se expresaron a favor del multilateralismo y en contra del proteccionismo. Indudablemente fue un tiro por elevación contra los Estados Unidos. Y Brasil es uno de los países que ha quedado mal parado en esta escena, donde se estaba a la espera de un profuso comercio con los Estados Unidos, no llegó y ahora está poniendo todas las fichas sobre China. Está prometiendo una inversión de $100.000 millones en materia de infraestructura y para eso está relegando el superávit comercial Brasil, a expensas de recibir esa atracción de inversiones que está esperando de parte de China. Están tejiendo una zona de libre comercio. Ahora, ¿cómo juega Argentina en este escenario? Si hablamos de una zona de libre comercio, en este acuerdo comercial, donde también incluye acuerdo en torno a lo que es inspección de alimentos e industria, indudablemente va en desmedro con el Mercosur. Fíjense que cuando se firma ya el acuerdo de Mercosur, allá por el tiempo, ya cuando inicia todo el proceso de integración, estamos hablando del año 1991 con el Tratado de Asunción, los países fundantes, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, se ponen de acuerdo con que cualquier tipo de convenio que se quiera celebrar de manera bilateral a expensas y a costa de esa integración y ese bloque, no se puede llegar, a celebrar sin que exista un acuerdo casi consensuado por unanimidad, ¿no?, del resto de los Estados miembros. Esta jugada táctica que está estableciendo Brasil, de alguna manera, ya se deja ver un escenario de una gestión con Bolsonaro a la cabeza y el propio ministro de Economía, Pablo Guedes, donde están rompiendo con la lógica de fortaleza de un bloque regional que quizás en un proceso histórico va en avance y retroceso y nunca termina de conformarse como a un nivel de estatuto, de fortaleza institucional como hoy por hoy es la Unión Europea, con una especie de mercado comunitario, ¿no? Seguimos todavía en un armado de unión aduanera imperfecta, ¿no? Y quería recordar un poco las últimas declaraciones que expresó el ministro de Economía de Brasil, que dijo: queremos avanzar 40 años en 4 años en materia de apertura económica. Las órdenes son bastante claras de parte de Jair Bolsonaro, de alcanzar, esta gran integración y este gran acuerdo de libre comercio con Brasil, ¿no? Y en ese sentido, recordar justamente por qué todavía estamos en un trabajo bastante parado respecto a Mercosur. Hablamos de una unión aduanera imperfecta, por la gran cantidad de excepciones que hay al arancel externo común. Existe un arancel que está en vigor, que está acordado, y la gran cantidad de excepciones hablan justamente de que no hay una política fiscal comunitaria, ¿no? Al momento ni fiscal, ni macroeconómica, no hay un eje establecido de integración productiva al interno, ni tampoco es demasiado profuso el nivel de economía intra-Mercosur. En ese sentido, todo tipo de arancel que se coloca respecto a productos que proceden de la extrazona están sujetos a un régimen de importación. Ahora, cuando existe gran cantidad de excepciones a ese arancel externo común, hablan de que en realidad no está consolidada esta gran unión que hoy por hoy simplemente es aduanera en lo que es Mercosur, ¿no? Es bastante difícil el desafío, teniendo en cuenta que Brasil tiene Argentina, mejor dicho, tiene una dependencia directa a nivel bilateral con Brasil. Todo lo que sucede en Brasil, el impacto también en la economía automotriz, tiene, un foco directo, hacia la industria nacional nuestra, con lo cual es bastante delicado este escenario donde sin Brasil no hay Mercosur. Sí. Por supuesto, Argentina, juega un rol fundamental, pero creo que de esto ya se ha percatado la propia Unión Europea. Acá lo que se está poniendo en telejuicio, además del comercio bilateral con Argentina y Brasil, lo más delicado de todo esto es Unión Europea-Mercosur. Ahí está el gran problema, porque ya estamos hablando de un debilitamiento interno de Mercosur, donde ya está saliendo el socio mayoritario, el más potente, que tiene que ver con la economía brasileña, está jugando por afuera con China, hace que
también se esté poniendo en tela de juicio el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, y también Gretel pensaba en las consecuencias que le puede traer a Brasil mismo esto hacia el interior, porque ninguno de estos acuerdos de libre comercio entre un gigante y un país emergente, también que la economía de Brasil es fuerte, también es grande, pero ninguno ha sido beneficioso, siempre ha traído conflictos internos y desigualdades muy fuertes. Yo no sé, bueno, seguramente lo que están pensando los dirigentes de Brasil para celebrar este acuerdo, pero vos ves que pueda ser beneficioso para la propia producción brasileña, porque eso después nos va a afectar a nosotros también. Bueno, sí, lo que estás mencionando, Facundo, es clave. Cuando se habla de manera indiscriminada el comercio y más que nada China, sabemos cuáles son las consecuencias internas para la industria nacional, y esto va a tener que estar alerta todo el sector brasilero. Lo que pasa es que estamos hablando de una presidencia de Bolsonaro bastante particular, que pone, pondera a la hora de llevar adelante una gestión otro tipo de intereses, ¿no? Y en menoscabo de sectores que realmente hablan de la esencia, digamos, del motor interno de un país, que tiene que ver con la industria nacional. La verdad que los sectores y cada uno de los nichos productivos de Brasil van a tener que reorganizarse, al menos para poder plantear ciertas situaciones de que no sea una apertura indiscriminada. Pero como la bandera que se alzó en acuerdo tanto con Putin, Xi Jinping, y el propio presidente de Brasil, fue el multilateralismo, en este sentido es como que está dispuesto Brasil, o por lo menos la presidencia desde el Ejecutivo, a relegar, digamos, esos intereses sectoriales, si se quiere, a favor, si se quiere, de la atracción de inversiones. A ver, recordemos que esta presidencia, que ya está terminando en Argentina, también estuvo en un escenario de gestionar, digamos, las bases para la atracción de inversión externa directa, y nunca llegaron esas inversiones. Hoy el mundo está poniendo en tela de juicio algo que giraba ya en los 90. En los 90 se estaba hablando de la gran globalización, el optimismo que reinaba en la globalización. Hoy, digamos, el multilateralismo y el libre comercio indiscriminado están siendo cuestionados por prácticas directas de los Estados Unidos y de la propia Europa, con lo cual lo que está queriendo avanzar China, y Brasil está un poco colgado de esta idea profusa de fortalecer el multilateralismo y la globalización indiscriminada, van en contra de las prácticas que hoy se ven a lo largo y ancho, digamos, en los países más fuertes, digamos, estamos hablando de los bloques con tanto Unión Europea como en el caso de los Estados Unidos. Argentina tiene que estar atento, yo creo que con la nueva gestión, la nueva presidencia, esto está claro, me refiero a la presidencia de Alberto Fernández, tiene bien claras las prioridades, que es interesante y es muy importante el comercio exterior, los intercambios y el tema de la balanza, pero nunca que sea en desmedro de los intereses sectoriales, productivos y nacionales del país. Y ahí lo es donde se ponen las limitaciones. Y lo que, Gretel, lo que más o menos se avisora es que si todo se dibuja como está, en la conformación del mapa geopolítico, Argentina quedaría bastante sola con una política de centro-izquierda, digamos, porque va a estar rodeado por Chile. Bolivia va a girar a la derecha, eso va a ser inevitable. Bueno, fíjense Uruguay, lo que Uruguay pasó. parece que va a girar inevitablemente a la derecha. Entonces, ¿qué condiciones tiene Argentina de llevar una política que mire hacia el interior de su economía, en relación con políticas que, bueno, ya sabemos lo que generan las políticas de derecha hacia el interior de los países, ¿no? Bueno, acá la clave va a estar en nuestro país en fortalecer las economías regionales, en fortalecerse internamente, en crear las condiciones para que exista superávit fiscal, para que exista una fortaleza de la moneda nacional. Recién cuando exista esa consolidación interna es cuando vamos a estar en condiciones de poder dialogar otro tipo de acuerdos y poder establecer condiciones. Lo hemos hablado la semana pasada con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sí, donde el propio presidente ya dialogó con el presidente electo, Alberto Fernández, ya está en diálogo con Macron y saben que hay que renegociar ciertas cuestiones de ese acuerdo. Francia sigue esta línea, recordemos que Francia sigue por lo menos en materia, digamos, de grandes ideas sobre la protección, porque recordemos que todo el interior de Francia tiene economías de tinte familiar, productivo, digamos, son nichos muy específicos que, digamos, son la característica puntual de Francia, o sea, a nivel agrícola y demás. Con lo cual, en ese sentido, no hay una apertura totalmente indiscriminada. Esa línea es la que está siguiendo Alberto Fernández. Ahí, en ese encuentro donde hay que fortalecer el mercado interno, recién vamos a estar en condiciones de poder
digamos, renegociar cualquier tipo de acuerdo bilateral. Y un poco para responderte, Facundo, acá, sí, lo que se está viniendo es un poco casi la era de lo bilateral. Eso es lo que sucede. claro, sí. Es difícil en un esquema donde de por sí ya primó la lógica top-down, o digamos, de integración jurídica a nivel superior, y se creía que eso iba a llegar a cada uno de los sectores y cada una de las posiciones arancelarias, y no llegó en el Mercosur, porque tenemos un tinte intergubernamental, a diferencia de la Unión Europea, que tiene una visión federalista, o sea, primó las políticas comunitarias, ¿no?, de integración comunitaria. Lo que está faltando acá es una integración productiva con mayor diversificación, industrialización. Entonces, si esto que de por sí sucedió en la Unión Europea, lo que le está faltando a nuestra región es la fortaleza de los mercados internos. Cuando Argentina tenga fortalecido su mercado interno, va a estar en condiciones, en todo caso, de arrancar con buenos acuerdos bilaterales. Eso es lo que va a tener que hacer Argentina. Cuando Argentina marque esa diferencia, va a tener que ser el protagonista de dar ese puntapié para fortalecer puertas adentro del Mercosur. Pero creo que el ejemplo lo va a empezar a dar Argentina. Perfecto, Ledel, muy clara, Gretel, muy clara como siempre. Te agradecemos muchísimo tu participación, esta columna en Siempre con Vos. Te esperamos la semana que viene. Bueno, perfecto. Bueno, que tengan linda semana. Gracias a todos. Bendiciones. Pasada Gretel Ledo, siempre es muy interesante escucharla, lo que sabe esta chica.